desde el Centro de la Familia Cristiana en Sogamoso, Boyacá, Colombia. Los pastores David Bernal y Ruth Cáceres te invitan a recibir esta hermosa palabra bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. Nuestro compromiso es llegar a las familias con el mensaje de Jesucristo para alcanzar la buena vida que Dios preparó para nosotros. Oramos para que este mensaje llegue a tu corazón. Estamos en el libro de Efesios. Este libro de Efesios tiene bastante, podemos decir que es un resumen de toda la doctrina, de toda la fe que tenemos en Cristo Jesús. Así que es un libro muy importante que lo estudiemos. Estamos en el capítulo 4, vamos a leer versículo 3, 4 hasta el 6. Dice Efesios 4, versículos 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria a Dios. Vamos a orar y que el Señor sea hablándonos en esta mañana. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo sea revelando tu palabra a nuestra vida, que tu Espíritu Santo sea edificando nuestro corazón con tu palabra, bendito Dios. Revélanos, Señor, su sabiduría y que nuestra fe sea incrementada en esta mañana. Nuestra confianza, Señor, en ti permanezca siempre. Que, Señor, esta palabra produzca fruto en nosotros, al 30, al 60, al 100 por uno. Señor, declaramos que esta palabra es un fundamento grande para nuestra fe, para no ser movidos por vientos de doctrinas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en estos versículos encontramos nosotros varias declaraciones del apóstol que nos hablan acerca de la unidad de la iglesia. En primer lugar dice el versículo 4, un cuerpo, ¿sí? Cuando el apóstol habla de un cuerpo, se está refiriendo en sí al cuerpo de Cristo con el cual anduvo aquí, sino se refiere al cuerpo de Jesús, que es la iglesia. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice un cuerpo, o sea, solamente hay una iglesia. Aunque conformamos esta iglesia gente de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las razas, sin embargo somos un solo cuerpo, tenemos una sola fe, estamos unidos en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, el apóstol menciona aquí mismo en este capítulo 4, habla varias veces acerca del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces se refiere netamente a la edificación ¿de qué? De la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y también el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, claramente notamos que cuando el apóstol dice un cuerpo, se está refiriendo a la iglesia, un solo cuerpo. Entonces, no solamente encontramos en Efesios esta enseñanza de que la iglesia es un cuerpo, sino que también lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante. Dice, porque así como el cuerpo es uno
y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es universal. Tenemos miembros del cuerpo de Cristo en Corea, en Rusia, en Argentina, en Alaska, en todo el mundo. Hoy día tenemos creyentes por toda la tierra y todos los creyentes conformamos ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Amén. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Bueno, cuando hablamos del cuerpo, pues el apóstol Pablo utiliza pues nuestro propio cuerpo para mencionar que así como nuestro cuerpo tiene muchos miembros, pero todos trabajamos, cada uno tenemos una función para ayudar mutuamente. Amén. Todos los miembros de nuestro cuerpo son útiles. Amén. También cada miembro en la iglesia es útil en el cuerpo de Cristo. Gloria sea al Señor. El versículo 14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. O sea, tenemos dentro de la iglesia muchos creyentes y cada creyente tiene un don, tiene un talento que Dios le ha dado. Amén. Como Él quiso, como Dios se lo dio. Amén. Así que no todos podemos desempeñar la misma función. Como mencionamos anteriormente, el ojo no puede decir porque no soy oído, no soy útil. ¿Cómo no? El ojo, el oído, el olfato, todo es útil en el cuerpo. Amén. El versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amén. Qué bonita comparación hace el Señor de la iglesia con el cuerpo humano. Amén. Entonces dice, el cuerpo de Cristo debe trabajar en perfecta unidad. Todos debemos apoyarnos unos a otros. Todos. Vemos que cuando en el cuerpo, por ejemplo, sufrimos de pronto un pequeño accidente y un dedo puede ser, de pronto nos lo machucamos, el dedo queda maltratado, se hincha, al tocarlo se duele. Entonces, por lo general siempre los demás, aunque tengamos que hacer oficios, siempre los demás dedos de la mano trabajan evitando que ese dedo sufra. Amén. Entonces hay una colaboración. Bueno, esto nos habla, el Señor dice un cuerpo, y ese cuerpo debe trabajar en perfecta unidad, todos unidos, todos con una misma función, honrar y glorificar a Dios, todos con el mismo trabajo, predicar el Evangelio de Jesús. Amén. Todos debemos colaborar. Unos abren su casa para un grupo de oración,
y otros predican, otros invitan y así, todos colaboramos para que el cuerpo de Cristo vaya creciendo. Amén. Sea bendecido. Trabajamos en los encuentros, unos están en los encuentros, entonces, no, que de pronto alguien dice, no, pero yo quisiera estar en los encuentros, pero bueno, no puede porque de pronto pues las obligaciones que tiene, no, su tiempo no le permiten, pero hay otras tareas en la iglesia en las cuales puede colaborar. Amén. La visión que se nos da aquí es que debemos pensar nosotros en qué forma podemos ser útiles en el cuerpo. Amén. Y todos colaborarnos unos a otros. Amén. Gloria sea al Señor. Otros de pronto dicen, yo no tengo un ministerio en la iglesia, así como, pero bueno, es fiel en sus diezmos y ofrendas y está también colaborando. Ese es un apoyo grande para la iglesia. Amén. Cuando somos fieles en nuestros diezmos y ofrendas, estamos procurando el bien del cuerpo de Cristo. Amén. Eso es importante. Entonces hay hermanos que no tienen trabajo material, pero ellos están, pues como tienen harto tiempo, por lo general dedican tiempo para visitar hogares, para estar en un grupo de oración, para servir aquí en la iglesia. Y otros pues tienen su empleo, su trabajo, su negocio, no les queda mucho tiempo. Pero bueno, son fieles con sus ofrendas, sus diezmos. Cuando se pide una colaboración especial para sonido, para alguna cosa, ellos están ahí dispuestos para dar. Amén. También a veces se requiere que enviar a alguien a predicar el evangelio, porque hay iglesias misioneras o apoyar un ministerio de misiones. Y bueno, muchas veces no podemos ir nosotros, pero Dios nos ha concedido que podamos apoyar a alguien que vaya. Amén. Todo eso es funciones en el cuerpo de Cristo. Gloria sea al Señor. Y por eso es que se realizan misiones. Yo quedaba admirado de que hace poco en Estados Unidos hubo unas inundaciones muy grandes. Bueno, ha habido inundaciones, incendios, huracanes, y siempre sabe que hay una corporación cristiana, una fundación cristiana, pues apoyada necesariamente por el cuerpo de Cristo. Ese se nutre de ofrendas de creyentes que tienen una inmensa cantidad de camiones, de estos camiones y tractomulas, ¿sí? Con sus containers, y cuando hay algún desastre ellos llevan miles de toneladas de alimentos para ayudar, ¿sí? Ahora mismo de los refugiados que hay en Europa, ¿sí? La gente que viene de Siria, del Medio Oriente, de países musulmanes donde hay mucha guerra, donde hay inseguridad y que se están pasando a Europa, ahora mismo el cuerpo de Cristo está activo. Están brindándole atención, tienen alojamiento para estos refugiados que son musulmanes y los atienden bien, les dan comida y les predican la palabra. Dice, tenemos que aprovechar esta oportunidad. Es difícil ir y predicar el evangelio directamente entre los musulmanes, pero ahora que están viniendo a Europa, nosotros los podemos tomar y evangelizar y hacer que ellos vuelvan a sus tierras con el tiempo para que sean los mensajeros a su pueblo. Amén. Entonces es una bendición. Todo esto lo hace el cuerpo, que es la iglesia, cuerpo de Cristo. Entonces, dice aquí la Escritura, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y así debe ser. Por ejemplo, hay hermanos que son bendecidos,
con un negocio, con la compra de una casa, con un carro. Muchas veces dicen, pastor, lo invito para que le demos gracias al Señor por este vehículo, por esta casa. Y uno va y en verdad uno se goza de ver la prosperidad, la bendición que Dios da a su pueblo. Amén. No es para sentir de pronto envidia y cosas así, sino con un espíritu de gratitud al Señor porque Él bendice a su iglesia. Entonces dice el versículo 27 de 1 Corintios 12, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces queda completamente claro que esta palabra, un cuerpo en Efesios, se refiere netamente es a la iglesia. En segundo lugar, un solo espíritu, dice el versículo, estamos en Efesios capítulo 4, entonces vamos a meditar un poquito sobre un solo espíritu, y ese espíritu se refiere pues al Espíritu de Dios, amén, al Espíritu Santo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, el Espíritu Santo es quien que fue prometido por el Señor a la iglesia. El Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento no pudo morar en el pueblo, solamente venía y ungía a reyes, sacerdotes y profetas, pero no estuvo en ningún hombre, en ninguna persona habitó el Espíritu Santo, hasta que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario y con su sangre nos redimió, con su sangre nos limpió. Entonces el Espíritu Santo pudo venir y habitar en nuestro corazón, amén. Es una tremenda bendición que no tuvo precisamente el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero lo tiene la iglesia del Señor, tiene al Espíritu Santo, amén. El Espíritu de Dios habita solamente en creyentes. El mundo no lo puede recibir, dijo el Señor Jesús, porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros conocemos al Espíritu Santo. Nosotros le hemos recibido a través del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, notamos, hermanos, que el Espíritu Santo no había venido antes del sacrificio de Jesús. Pero una vez que el Señor muere en la cruz y ofrece su sangre ante el Padre por nosotros, por la remisión de nuestros pecados, para justificarnos delante de Dios, lo primero que el Señor Jesús hace cuando aparece a sus discípulos después de haber resucitado es soplar sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo, amén. O sea, el Señor Jesús cumplió una misión muy grande con su sacrificio, hacer posible que el Espíritu de Dios viniese a nosotros, amén. Y ahora qué bendición tenerle. Tenemos todos al Espíritu de Dios en nuestro corazón. El Espíritu Santo es quien nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una fe, una seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Bueno, esa seguridad nos la da esa persona maravillosa que se llama el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Jesús habló del Espíritu Santo, diciendo que Él lo enviaría después de que Él partiera, ascendiera nuevamente para estar a la diestra del Padre. Él enviaría al Espíritu Santo. Y efectivamente, a los 10 días después de haber ascendido el Señor Jesús a los cielos, el Espíritu Santo vino y llenó a la iglesia, llenó a los creyentes con su presencia, los ungió para predicar el Evangelio de Cristo. Amén. Gloria a Dios. El Señor les dijo en Juan 14, 6, Juan 14, 16 al 23. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce,
pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El Espíritu Santo es el que nos hace, nos revela esa presencia del Padre y del Hijo en nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo nos trae la presencia del Padre y del Hijo. Dice también en el versículo 23, Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El Espíritu Santo es el que hace que nosotros tengamos la presencia del Padre y la presencia del Hijo en nuestro corazón. Amén. El Espíritu Santo nos trae la presencia del Padre, el amor del Padre. Sabemos que el Padre nos ama grandemente, ¿sí? Pero lo sabemos es porque el Espíritu Santo está en nosotros. El amor del Padre ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Bueno, seguimos en Efesios capítulo 4, versículo, dice en el versículo 4 de Efesios 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Este término, una misma esperanza, ¿sí? Una misma esperanza de vuestra vocación. Se refiere, hermanos, a la meta, al objetivo colocado frente a todos los creyentes, que es aguardar la venida del Señor Jesucristo por la iglesia. Amén. Esa es la bienaventurada esperanza de la iglesia. Esperar la venida del Señor Jesucristo por nosotros. Nosotros seremos recogidos de este mundo y llevados al reino de los cielos. Amén. A las bodas del Cordero. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, esa es la bendita esperanza de la iglesia. En Tito 2.13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo está resumiendo con palabras, con pequeñas frases, algo muy grande. Aquí dice, cuando habla de la esperanza, entonces es la esperanza de la iglesia, es el aguardar la venida, es aguardar el rapto de la iglesia. Amén. Porque la Escritura dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, que estemos en ese tiempo vivos, dice que seremos transformados y todos subiremos para recibir al Señor en el aire. Esa es la bendita esperanza de la cual habla la palabra del Señor. Y todos, hermanos, aún en la Santa Cena, dice que cuando celebramos la cena, dice que lo hacemos y debemos celebrar la cena hasta que el Señor venga. O sea, hasta cuando venga el rapto de la iglesia, dice la palabra del Señor. En Tesalonicenses 4, bueno, esto ya se lo mencioné, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Ya lo dije anteriormente, que dice, es el rapto de la iglesia, que el Señor descenderá con esa voz de trompeta, con voz de arcángel, y subiremos para recibir al Señor en el aire. Luego pasamos al capítulo 5, dice un Señor. En el versículo 5 de Efesios dice un Señor. Bueno, leamos todo un Señor, una fe y un bautismo, ¿sí? Un Señor, una fe y un bautismo. Entonces, hermanos, un solo Señor, o sea, el Señor Jesucristo.
Su señorío sobre los creyentes crea y convierte en realidad la unidad de la iglesia. Hay un solo Señor. La primera forma del credo que surgió en la iglesia primitiva fue una breve frase: Jesucristo es el Señor. Era muy importante en ese tiempo declarar que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? En el tiempo del apóstol Pablo, solamente se reconocía un Señor por parte de los gentiles, que eran los romanos. ¿Sí? Los romanos reconocían al César como Señor, pero esa palabra Señor viene del griego Kyrios, que significa ese Señor se refiere a Dios, ¿sí? Y se le tenía al César como un Dios. Y fue algo revolucionario cuando la iglesia comenzó a declarar Jesucristo es el Señor, no César, sino Jesucristo. Amén. O sea, ese título Señor es muy importante. Y la Biblia habla de esa exaltación que Dios le dio a Jesús como Señor. ¿Sí? Lo hizo Señor y Cristo, dice. Es tan importante que la confesión de Jesús como Señor, que de eso depende nuestra salvación. Pablo menciona en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y imagínense los romanos que se convertían a Jesús. Ellos tenían que renunciar a ese Señor que era el César y decir solamente hay un Señor que es Jesucristo. Amén. Jesucristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Sí? Entonces a ellos les implicaba renunciar al otro Señor, al César, y declarar Jesucristo es mi Señor. Amén. Mi Señor. Pablo veía que era el sueño de Dios el que llegara un día cuando toda la humanidad hiciera esta confesión. La palabra que usa para Señor es Kyrios, que era la manera normal de referirse al emperador romano. Los cristianos están unidos porque son propiedad y están al servicio de un solo dueño y rey. Amén. Esta palabra Señor significaba también dueño, ¿sí? Dueño. Y Jesús es nuestro dueño, nuestro Señor. Amén. Él nos compró. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero ahora el Señor nos hizo libres y Él es nuestro Señor. Amén. Él es nuestro Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra también Filipenses 2:9 se refiere al sacrificio de Jesús, a la obra tan grande que hizo el Señor. Dice que Él se despojó de su gloria, siendo el Hijo de Dios, siendo el Verbo divino. Dice que vino a esta tierra y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, ¿sí? Se hizo como un siervo y fue a la cruz y murió por nosotros. Y por lo que Él hizo, dice la palabra del Señor aquí en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. Así que notemos que esta palabra Señor realmente es un título muy grande. Amén. Y es el título con el cual Dios exaltó a su Hijo. Lo hizo Señor y Cristo. Amén. Bueno, seguimos aquí, dice una fe.
una fe. Un Señor, una fe y un bautismo. Una fe. Nosotros debemos saber que se refiere a todo el cuerpo de la verdad, de la doctrina que tenemos. Inicialmente, la Escritura dice en Hechos 2:42 que los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? La doctrina de los apóstoles era la fe que ellos predicaron. Y esa es la fe que se refiere el apóstol Pablo, una fe. Solamente hay una fe, amén, que es la doctrina de la salvación, la doctrina de todo referente al Hijo de Dios, al Espíritu Santo, a Dios. La doctrina cristiana dice que es una fe, amén, una fe. Entonces esta palabra fe no se refiere sencillamente a la fe para tener algo de Dios, para recibir el cumplimiento de una promesa, sino que es toda la doctrina que hemos aceptado, amén. Toda la doctrina revelada por el Espíritu Santo en la palabra, a eso se refiere nuestra fe, amén. Es el fundamento de lo que creemos. Hechos, el apóstol Pablo nos invita, y lo mismo que el apóstol Pedro, nos invitan a compartir ardientemente por la fe, a combatir ardientemente por la fe, o sea, a mantener sana la doctrina que hemos recibido del Señor, amén. Cuando los Gálatas que recibieron del apóstol Pablo una doctrina completamente bíblica, conforme a las Escrituras, después de un tiempo comenzaron a desviarse. Y entonces el apóstol Pablo tuvo que escribir toda la epístola a los Gálatas para, como decir, volverlos a poner en orden, ¿sí? Porque se habían salido de la doctrina de Cristo, ¿sí? De la doctrina de los apóstoles. Entonces dice aquí en Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema es lo mismo que sea maldito. Dice, sea anatema o sea maldito son sinónimos. Entonces, hay maldición. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que es una maldición predicar un evangelio pervertido, un evangelio desviado de la verdad. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, ¿cómo saber cuál es en sí? El apóstol dice, no hay otro evangelio, el evangelio es uno solo, ¿sí? No hay otro evangelio, ¿sí? Nadie puede decir es que nosotros estamos siguiendo un evangelio diferente. Pues si están en un evangelio diferente, dice la Escritura que están en un error que acarrea maldición. Entonces, ¿cuál fue el evangelio que el apóstol le predicó a los Gálatas? Sería bueno saber cuál fue ese evangelio que él inicialmente les predicó, cuáles eran los fundamentos de ese evangelio. Bueno, el apóstol le predicó a los Gálatas el evangelio verdadero de Cristo, ¿sí? Los Gálatas eran, pues cuando hablamos de Gálatas no se refiere a una sola iglesia, sino que Galacia era una región donde precisamente el apóstol Pablo comenzó su primer viaje misionero. Uno de los viajes, algunas de las ciudades que él visitó eran de Galacia. Entonces estaba Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe.
y todas las iglesias tenían como fundamento las Escrituras y las siguientes características. Entonces, el verdadero evangelio, el evangelio que predicó Pablo, tenía las siguientes características. Primero, centrado en Cristo, el Mesías prometido. Porque cuando Pablo fue en ese viaje misionero, él comenzó a hacer una narración acerca del Antiguo Testamento, del llamamiento de Abraham, de las promesas hechas a Abraham y a su simiente, y esa simiente se refería a Cristo. Entonces él comienza a demostrar por las Escrituras que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Mesías prometido por Dios. En Hechos 13:23 encontramos esa predicación del apóstol Pablo a estas iglesias, a Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Hechos 13:23 dice: de la descendencia de David, rey de Israel, y conforme a la promesa hecha a Abraham, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. O sea, él les predica demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías prometido. Segundo, Jesús murió conforme a las Escrituras. Les dice, él vino y estuvo predicando el evangelio en Judea, en Jerusalén, en Galilea, ¿sí? Y el pueblo al final le rechazó y le entregó a los gentiles, los cuales le crucificaron. Y Jesús fue muerto en una cruz, ¿sí? Y él murió en esa cruz no por ningún pecado que él haya cometido, sino por nuestros pecados, para justificarnos delante de Dios. Amén. Eso fue lo que Pablo predicó allí. Entonces, dice Hechos 13:27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. En tercer lugar, dice que Jesús murió no por ningún pecado que hubiese cometido. Dice, el justo murió por los injustos para justificarnos delante de Dios. Y como dice 2 Corintios 5:21, 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Jesús fue a la cruz sin haber cometido ningún pecado. Pilato mismo dijo, no hallo en este hombre causa digna de muerte. ¿Sí? Entonces, esto era lo que predicaba el apóstol Pablo a las iglesias en su viaje misionero. Pero les dice que él fue sepultado, o sea, Jesús murió. Fue sepultado, Hechos 13:29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, le pusieron en un sepulcro. Y enseguida dice también, Dios le levantó de entre los muertos, Hechos 13:30, mas Dios le levantó de los muertos, el versículo 31 de Hechos 13, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Versículo 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y luego pasaba el apóstol Pablo, después de anunciar la muerte, sepultura, resurrección de Cristo, pasaba a decirle, hoy se les anuncia a ustedes arrepentimiento y perdón de pecados por su sangre. Amén. Entonces, por su sacrificio, es decir, de su sangre tenemos perdón de pecados. Hechos 13:38. Sabed pues
esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Siguiente dice, somos justificados por la fe en él y no por la ley de Moisés. Hechos 13:39. Hechos 13:39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice que no somos justificados por las obras de la ley. Él tenía un reto muy grande. ¿Sí? El apóstol fue un hombre muy fiel a Dios, porque no era fácil decirle a los judíos que estaban siempre siguiendo la ley: ustedes no son justificados por la ley. Ustedes son justificados solamente por la fe en Cristo, no por la ley de Moisés. Era como quitarles, imagínense, toda una tradición, años y años de creencia de que la salvación era a través de la ley de Moisés. Ahora el apóstol Pablo tiene esa enorme tarea de decirle: no es por la ley de Moisés, porque nadie ha cumplido la ley. Solamente Jesucristo vino y cumplió la ley por nosotros. Amén. Así que nosotros somos justificados si ponemos nuestra fe en el sacrificio que Él hizo. Amén. Y a eso el apóstol Pablo le llamó la gracia de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, y se refiere a las obras de la ley, no por obras de la ley para que nadie se gloríe. Así que el apóstol Pablo fue un hombre que valiente, que les habló a los judíos. Primeramente les hablaba en las sinagogas para que se convirtieran a Jesús, y muchas veces fue rechazado. En ese capítulo 13 y 14 de Hechos encontramos nosotros el rechazo continuo de los judíos. No todos aceptaban. Muchos decían: pero ¿cómo pretende este hombre que dejemos la ley de Moisés y creamos solamente en Jesús? Y muchos rechazaban el mensaje del Evangelio. Pero la palabra es muy clara en decir que somos salvos a través de la fe, no a través de las obras de la ley. Amén. Bueno, eso es parte del Evangelio que predicaba el apóstol. Y cuando dice una fe, se refiere a esa fe, es decir, a ese conjunto de doctrinas que se anuncian la salvación que tenemos ahora en Cristo. Entonces dice también el apóstol que él hace énfasis en esa justificación en Hechos 13:39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y también él declara que el evangelio que él anuncia no lo anuncia con palabras de humana sabiduría, sino que él recibió revelación de parte de Dios para anunciar el evangelio. Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, o sea, no es una doctrina de hombres. Lo que nosotros estamos siguiendo no es una doctrina de hombres, ¿sí? No es una filosofía, sino que es una revelación de Dios. Amén. Revelación de Dios a través de la Escritura, que nos muestra que nuestra salvación está en Cristo Jesús. Y está demostrado, las Escrituras muestran a Jesús como el Mesías prometido, muestran a Jesús que murió conforme a todo lo que de él estaba escrito, que fue sepultado como estaba escrito y que resucitó como estaba escrito. Amén. Sí, que el apóstol Pablo siempre está mostrando esa revelación de la palabra.
En 1 Corintios capítulo 2, versículos 4, 9 y 10. 1 Corintios capítulo 2, versículos 4. Capítulo 2, versículo 4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Gloria a Dios. Versículos 9 y 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Así que este evangelio, hermano, es una revelación de Dios por el Espíritu Santo. No es un esfuerzo mental del hombre de tratar de entender y comprender las cosas de Dios, sino que el mismo Espíritu Santo nos revela lo que estaba escrito en la palabra. Gloria sea al Señor. Cuando la fe, hermanos, cuando la iglesia o personas, algún creyente no se conforman a la sana doctrina, no se conforman a esta fe, pues surgen divisiones, surgen contiendas, ¿sí? Dice, cuando esta fe es negada, se producen divisiones. Tiene que haber una base, un fundamento para que se produzca la adhesión de los creyentes, y esa base es la doctrina correcta. En 2 de Juan 1:9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces la fe que nosotros tenemos, hermanos, es lo que hemos venido predicando aquí también. Estas cosas las hemos venido predicando y sabemos que estamos en el Evangelio de Cristo, en esa fe de la cual habla el apóstol Pablo, que es solamente una fe. Amén. No hay varias fees. Sin embargo, surgen desviaciones a las cuales el apóstol Pablo llama perversión. Cuando surgen desviaciones, se está pervirtiendo el Evangelio de Cristo, se está pervirtiendo la doctrina de los apóstoles. Amén. Así que nosotros debemos estar firmes en lo que hemos creído. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Entonces, yo quiero terminar. Falta un poquitico nomás. Un bautismo. Versículo 6 dice, versículo Efesios 4, 5. Bueno, dice un bautismo, ¿sí? Se refiere al bautismo en el Espíritu Santo. Tenemos el bautismo con el Espíritu Santo. Aunque, digamos, es fundamental que la iglesia reciba el bautismo con el Espíritu Santo, que es la promesa prometida. Amén. El bautismo con el Espíritu Santo. El apóstol John nos va a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Dentro de 8 días, así que no se lo pierdan. Un bautismo, pero también la Biblia nos habla de un testimonio, digamos, externo, que se llama el bautismo en agua. Amén. Es cuando descendemos a las aguas del bautismo, literalmente, es decir, es un acto que hacemos, colocamos agua en una piscina y sumergimos a las personas ahí en esa agua, lo cual significa que la persona que es sumergida ha muerto a sus pecados en Cristo, por lo tanto es sepultado. Amén. Pero que así como Cristo se levantó de entre los muertos, así también el cristiano se levanta para vivir en una vida nueva. Amén. Entonces nos unimos a Cristo a través del bautismo en agua, nos unimos a Cristo
de una forma simbólica nos unimos a Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Amén. Entonces, pero este bautismo, dice un bautismo, se refiere a que todos se nos ha prometido la llenura del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Y por último, un solo Dios y Padre de todos. Se refiere a la paternidad de Dios en cuanto a los creyentes. Nosotros fuimos adoptados hijos de Dios al recibir a Jesús. Amén. Dice que Juan 1:12 dice que a los que le recibieron, a los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces Dios es nuestro Padre, ¿sí? Dios es nuestro Padre. Dios se preguntaba en el Antiguo Testamento cómo podría bendecir al pueblo y cómo podría hacerles participantes de todas sus bendiciones. Y Él mismo se responde: me llamaréis Padre, ¿sí? Me llamaréis Padre. O sea, Dios se ha convertido en nuestro Padre y nosotros tenemos en nuestro Dios y Padre una tremenda herencia. Amén. Toda bendición espiritual en lugares celestiales la tenemos en Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Para mayor información, visita nuestra página web www.centrofamiliacristiana.org. Queremos orar por tus necesidades y bendecir tu vida.